Cristo y la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, le dice a las mujeres de que deben de estar sujetas a sus esposos, a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea, de la misma manera, hermano, que la iglesia debe someterse a Cristo, las casadas, las mujeres, deben someterse también a sus esposos. Lógicamente, para esto se necesita también, hermanos, sabiduría, porque cuando la Biblia dice que se deben las casadas, las mujeres, someter a sus maridos, que eso significa bajo el orden o bajo la línea del Señor. O sea, no es que una mujer se va a someter a su marido en todo, sino que se va a someter a él en la línea del Señor. Por ejemplo, si su marido es inconverso, si su marido no es cristiano y le pide que haga algo que vaya fuera de la voluntad de Dios, a eso no se puede someter. A eso no puede estar sujeta a ella. Ella puede estar sujeta a su esposo, a su marido, y por eso le explica el contexto, cómo está la iglesia a Cristo. De la misma manera, de la misma forma como la iglesia está sujeta a Cristo, porque Cristo no le va a pedir a la iglesia que haga algo, hermanos, indecente, que haga algo imprudente, que haga algo que no va a agradarle a él. O sea, de la misma manera, el esposo no le va a pedir a la esposa que haga algo que no le vaya a agradar al Señor. Porque la iglesia, hermanos, debe de agradar al Señor. La iglesia debe honrar al Señor. La iglesia ha sido llamada para anunciar las virtudes de Cristo. La iglesia ha sido llamada para llevarle gloria, para llevarle honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por eso es que la iglesia, que esta tarde nos encontramos acá reunidos, estamos con un objetivo, y principalmente es darle la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo principal, hermanos, que hacemos nosotros es poner en alto el nombre que es sobre todo nombre. Luego es proclamar el evangelio, hermano. Como primer objetivo, la iglesia ha sido, hermanos, llamada para llevarle gloria, para darle gloria al Señor. Para darle gloria a Dios, hermanos. Luego la iglesia tiene el objetivo de proclamar y anunciar el evangelio. Así que las casadas, dice el apóstol, deben de estar sujetas a sus maridos, pero como la iglesia lo está a Cristo. O sea, de la misma manera. Y alguien puede decir, hermano, pero la iglesia se sujeta, se somete a la voluntad del Señor. La verdadera iglesia, los verdaderos creyentes que tenemos el Espíritu Santo, que somos la iglesia del Señor, los que hemos nacido de nuevo, hermanos, tratamos, nos esforzamos por agradar a Dios. No significa de que seamos perfectos, pero sí tratamos y nos esforzamos de agradar a nuestro Señor. El fin de todo creyente es darle la gloria a Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo desea agradar a Dios. Pablo dice que nadie que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así también nosotros, hermanos, si militamos en el evangelio, si andamos en el evangelio, tratamos de no enredarnos en las cosas de este mundo con el fin de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, con el fin de darle gloria a aquel que nos ha transformado, aquel que cambió nuestro lamento en baile, aquel que un día se apareció y nos trajo luz, aquel que un día vino y nos trajo alimento del cielo para saciar nuestras almas, para alimentar nuestra sed. Bendito sea el nombre de Dios, aquel buen pastor que su vida dio por las ovejas. A él sea la gloria y la majestad ahora y por siempre y por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Los creyentes deseamos agradar al Señor. Nos sentimos mal cuando le fallamos a Dios. El verdadero cristiano no se agrada cuando le falla a Dios. Se siente mal. Hermanos, el hijo pródigo, cuando vivió perdidamente y hubo malgastado todo
No solo porque había una necesidad, sino porque había pecado. Él mismo dice, iré a mi padre y le diré que me perdone. No dice, iré a mi padre a pedirle más. No, iré a mi padre y le pediré perdón, porque había reconocido su error. Había reconocido que le había fallado al padre. Y dice la escritura que cuando él va hacia el Padre, ese es el amor de Dios, ese es el amor de nuestro Señor. Porque cuando el Hijo va de nuevo al Padre, el Padre corre a abrazarlo. Y el Padre, gloria a Dios, dice, maten el mejor becerro, maten el mejor becerro, porque este hijo estaba perdido, pero ha sido hallado. Este estaba muerto, pero ha resucitado, ha regresado. Gloria sea a Dios, porque hermanos, aquel que es de Dios nunca vivirá bien, nunca vivirá tranquilo, lejos de los caminos de Dios, porque ha sido llamado para adorar, ha sido llamado para estar con el Padre, ha sido llamado para glorificar a Dios. Por eso es que si hay alguien que se ha apartado de los caminos de Dios, hoy puede regresar y volver al Padre, porque en ningún lugar vivirá mejor si no es bajo la cobertura de nuestro Dios. Aleluya. Todos los que hemos vivido fuera de los caminos del Señor sabemos que no se vive bien. Al final hay un vacío que nada ni nadie podrá llenar. Al final hay un vacío que solamente lo puede llenar la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que en cierta ocasión, cuando Moisés, hermanos, iba, hermanos, con aquel pueblo en el desierto, le dice al Señor, tú me has dicho que saques a este pueblo de aquí, pero no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gloria sea el nombre del Señor. Aquel líder está pidiéndole a Dios, hermanos, o le está diciendo a Dios que quién va a ser el que, hermanos, le va a apoyar su mano derecha, quiénes serán los que van a, hermanos, acompañarle para guiar a aquel pueblo. Pero el Señor le dice, mi presencia va a ir contigo, porque eso es lo que se necesita, líderes, la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que se necesita, que Dios esté de nuestro lado, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos llene de su Espíritu Santo para poder guiar el pueblo, para poder, hermanos, darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Gloria sea el nombre del Señor. Así que la respuesta de Moisés fue, porque la iglesia, porque el pueblo del Señor, porque el ministro de Dios, porque el Hijo de Dios siempre va a querer agradar a su Señor. Y la respuesta de Moisés es, si tu presencia no ha de ir, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Esos son los verdaderos creyentes, esos son los verdaderos cristianos. Ellos saben que no hay nada ni nadie, hermanos, que pueda llenar aquel vacío que solo la presencia del Señor puede llenar. Aquel que ha conocido a Dios y que ha sido conocido por Él, sabe que no podrá vivir fuera de la voluntad de Él y que tendrá que hacer la voluntad de su Señor, y que ha sido llamado para agradar, para honrar y para exaltar a su Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Así que la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia se tiene que someter a Cristo. Y la esposa de la misma manera someterse al esposo. Pero el esposo también tiene que ser como, seguir el ejemplo de Cristo o ser como Cristo. Amén. O sea, no es que el esposo le va a decir a ella, mi amor, desviémonos un ratito y después volvemos. No. Cristo nunca le va a decir eso a la iglesia. Apártense un ratito y después regresan. No, Cristo va a querer que la iglesia sea santa. Va a querer que la iglesia, no va a querer, perdón, quiere que la iglesia sea santa. Desea que la iglesia sea purificada. Ya vamos a ver los siguientes versículos brevemente. Desea el Señor que la iglesia sea purificada, que la iglesia sea santificada, que la iglesia
hermanos, sea sin mancha y sin arruga. El marido desea que su esposa también sea así. El marido debe de trabajar y también luchar para que su esposa sea así. O sea, no es que el marido también va a causarle problemas a la esposa para que la esposa no avance las cosas del Señor. No, como la iglesia se sujeta a Cristo, la esposa debe sujetarse a su marido. Y como Cristo ayuda a la iglesia, el marido debe de ayudar a su esposa. Eso lo dice el siguiente versículo. Vamos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Miren, hermanos, es sorprendente lo que dice este pasaje. Porque este pasaje no dice, amen maridos la obra del Señor. Dice, amen a sus esposas. Amen a sus esposas. Porque se conoce que el matrimonio fue instituido por el Señor. Porque se conoce que para Dios es honroso un matrimonio. ¿Quién vive? Se conoce que para Dios el matrimonio es agradable, es aceptable. Para Dios un hogar, un matrimonio santificado bajo su cobertura es agradable. Es agradable. Dios ve al primer hombre en el huerto, a nuestro padre, o al primer hombre que Dios creó, al padre de la raza humana, porque así se conoce a Adán, el padre de la raza humana. Dios lo ve ahí con los animales y todo aquello que Dios había puesto para que él pudiera, hermanos, señorearse de la creación de Dios. Pero Dios lo ve y dice que para él no se hallaba esposa, no se hallaba compañera de vida. Y Dios pensó en él, quien vive. El Señor es fiel y grande. Alguien puede darle gloria a Dios esta tarde. Dios siempre pensó en nosotros. Dios siempre pensó en el hombre. A veces el hombre no piensa en Dios, Dios sí piensa en él. A veces nos olvidamos, pero Dios no se olvida. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Mira qué lindo es el Señor. No es bueno que esté solo. Y dice Dios, le haré una ayuda. Le haré una compañera, le haré alguien para que esté a su lado. Esto de tener esposa no lo decide el hombre, lo decidió Dios en el Edén. Gloria sea su nombre. Si usted tiene esposa, dele gloria a Dios, porque no lo decidió usted, lo decidió Dios desde el Edén. Dios instituyó el matrimonio. Amén. Dele gloria a Dios, porque es Dios el que vio al hombre y pensó en el hombre. Y dijo, no es bueno que esté solo. No es bueno. Y es Dios quien decidió darle una pareja. Es Dios el que decidió darle una esposa. Es Dios quien decidió darle mujer a Adán, a Eva. Gloria sea el nombre del Señor. Y luego vemos de que Dios piensa en el hombre y piensa en que el hombre viva bien, que disfrute de lo que Dios le ha dado, que disfrute, porque Adán iba a disfrutar de su esposa, porque Adán iba a disfrutar la compañía de Eva, y tenía que amarla y tenía que quererla. Pero sin embargo hemos visto también las consecuencias cuando ellos desobedecieron. El punto es de que Cristo lo que desea es que el marido ame a su esposa. Pero mire cómo, hermano, y esto está difícil. Dios bendiga a los esposos, ¿verdad? Dios nos bendiga. Porque oiga lo que dice, amen a sus esposas. Pero ¿de qué manera, hermano? ¿O cómo? Como Cristo amó a la iglesia.
Qué difícil, ¿verdad? Pregunto algo, ¿qué tan grande es el amor de Cristo por la iglesia? ¿Qué tan grande es el amor del Señor por la iglesia? Ahí dice, como Cristo amó a la iglesia y no solo la amó, se sacrificó por ella. No solo la amó, se entregó por ella. A veces los hombres tenemos que esforzarnos también en algunas áreas. Si es necesario sacrificarse en algunas áreas, debe de hacerlo. Porque Cristo se sacrificó. Cristo amó tanto a la iglesia, y ese es el modelo principal que Pablo quiere presentar en este tema. El amor de Cristo por la iglesia, que vino a ser tan grande, tan incomparable, que dice Pablo, se entregó por ella. Se entregó para purificar a la iglesia. Nosotros comúnmente le decimos a la iglesia, usted debe de santificarse, usted debe de ser santo. Y en cierta manera, hermanos, la Biblia habla de esa santidad, pero habla de la santidad que solo se puede alcanzar a través de la fe, a través de creer en el Señor. Y Cristo para eso se entregó. Porque por más obras que el hombre hiciera, por más sacrificios que el hombre hiciera, por más esfuerzos que el hombre hiciera, nunca podía entrar a la presencia de Dios. Nunca nadie. Hace poco estábamos hablando, hermanos, con unos adventistas, y ellos refutan fuertemente, y respetamos sus ideas, pero no las compartimos, ante todo, hermanos, y refutaban fuertemente el tema del sábado y el tema de ciertas obras. Pero yo les pregunté y les dije, menciónenme a alguien que esté en el cielo, que se ha ido con Dios por haber guardado el sábado, o alguien que por haber hecho alguna obra esté con el Señor. Siempre en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, lo que ha prevalecido es la gracia. Eso es lo que ha prevalecido. Las obras no pudieron prevalecer. Es más, Pablo dice a los Gálatas que aquel que quiera depender de sus obras está obligado a guardar toda la ley. Porque si en un mandato no cumple, es un transgresor y no tiene derecho a entrar al cielo. Por eso es que Cristo se entregó por la iglesia. Hermanos, Colosenses dice que Cristo, hermanos, fue clavado en aquella cruz y que sobre él, hermanos, se clavó el acta donde estaban los decretos contra nosotros. Cuando Cristo estuvo en la cruz había una inscripción y la inscripción decía, este es el rey de los judíos. Pero Pablo dice de que ahí, hermanos, estaba una acta donde estaban los decretos contra nosotros. Y quiero explicar esto brevemente. Aquella inscripción decía, este es el rey de los judíos. Pero Pablo dice que el acta que Cristo tenía ahí era donde estaban los decretos contra nosotros. Todo criminal que era clavado, crucificado en una cruz, todo criminal, le ponían un rótulo arriba. Por ejemplo, decían, este murió por ladrón, por homicida, por X delito. Cada criminal arriba de la cruz tenía un letrero, tenía un rótulo, para que todos los que llegaban y pasaban y veían a aquella persona que estaba clavada en la cruz, se dieran cuenta, hermanos, por qué estaba ahí, por qué delito había sido juzgado y había sido sentenciado a la muerte. Y ahí estaba aquella inscripción donde decía que por qué causa estaba ahí. Por eso es que el debate de los judíos, hermanos, con Pilato fue que por qué había dejado que pusieran ese rótulo así. O sea, lo que los judíos decían era que pusieran en el rótulo que Jesús había dicho que era el rey de los judíos. Pero Pilato dice, lo que ya está hecho, hecho está. Pero
Colosenses de que lo que estaba ahí arriba eran los decretos contra nosotros. O sea que en el acta que Cristo tuvo ahí arriba estaban tus pecados, mis pecados, ahí estaban nuestras rebeliones, nuestras maldades, y por eso Cristo fue clavado en la cruz, por eso Cristo se entregó, por eso Cristo murió, por eso Cristo fue sacrificado. El profeta Isaías dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, fue molido, fue abatido por nuestras rebeliones, para darnos un lugar en la presencia del Padre. Por eso es que cuando la iglesia sea llevada a la gloria, allá arriba la iglesia se va a postrar y la iglesia dirá: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, porque solo hay uno digno en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra de merecer la gloria y la majestad, y es el Hijo de Dios quien se entregó y murió a sí mismo por nosotros. Pablo le dijo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea que lo que él vivía en su humanidad, lo vivía en la fe. No estaba dependiendo de sus méritos, de sus sacrificios, de su entrega. Estaba viviendo de la fe, de la confianza que él tenía en el Señor, del Señor. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alguien puede decir: lo que yo ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe. Estoy confiando que veré a mi Señor, no porque sea bueno, no porque tenga méritos. Veré a mi Señor, no porque yo haya hecho algo, sino porque Él se entregó por mí, porque Él murió por mí. Veré a mi Señor, no porque yo haya peleado bien la batalla, sino porque el Señor se entregó para purificarme, se entregó para lavarme, se entregó para presentarme sin mancha y sin arruga. Quiero avanzar al siguiente versículo rápido. Para santificarla. ¿Para qué Cristo se entregó? Para declararla santa. Charles Spurgeon hace más de 100 años dijo: nuestras vestiduras serán blancas porque las de él fueron rojas. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestras vestiduras serán blancas porque las de nuestro amado fueron rojas. Él derramó su sangre para pagar por nuestras iniquidades. En el cielo nuestra deuda fue pagada, y podemos darle gloria a Dios en esta noche, en esta tarde, porque nuestra sentencia fue pagada. Un hombre hace cerca de 2000 años llegó al Calvario y con su espalda desgarrada y una corona de espina en su cabeza fue clavado en aquella cruz, fue sentenciado a la muerte. Y aquella tarde a las 3, gloria a Dios, la hora novena según el calendario judío, aquel sacrificio fue presentado al Padre. Cristo no murió por sí mismo, Cristo murió por nosotros, Cristo murió para santificarnos, y por eso somos santos, porque Cristo murió y su santidad se nos ha